Eduardo Tucho Velázquez, Sin Barajos. Y el ingeniero Christopher Muentes, descubriendo la verdad. En la 2020, online, la radio. Un abrazo grande para todas las personas que nos acompañan en este día a través de la 2020 online, la Radio Manta, descubriendo la verdad y sin barajo. Hoy día tenemos de invitado al ingeniero Jorge Palau Guillén y estaremos hablando de un tema muy picante, muy interesante, un tema que tiene que ver con la situación de la posibilidad, o es posible, más bien planteémoslo de esa manera, es posible eliminar la contaminación de la ciudad. Con él estaremos justamente dilucidando este interrogante. ¿Cómo le va, Christopher? Muy bien. Una excelente tarde hoy, calurosa aquí en Manta y un poco nos sentimos entusiasmados por la entrevista que vamos a tener esta tarde. Vamos a tener un invitado muy especial. Para mí es una de las personas que ha servido para instruirme en este camino, para conocer la situación medioambiental de Manta, y es un placer tenerlo acá al ingeniero Jorge Palau Guillén. No, Jorge, ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar contigo, Tucho. Gracias por tus palabras al inicio de este conversatorio. Ojalá que ayude, ¿no?, a las respuestas, con mis respuestas, a lo que ustedes quieren conocer. Pero como se dice popularmente, a ver, de Juan Ping Pong, de una, ¿es posible o no es posible terminar con la contaminación? Sí, obviamente. ¿Ya? Pero tenemos años. Exactamente, ¿Ya? Pero tenemos 40 años. ¿Por qué hemos escogido el mal camino? ¿Ya? Los que están en Turi no es porque han escogido el bien camino. Si las cosas se hubieran hecho bien desde hace 40 años, yo creo que las cosas... Pero sabemos un poquito los que pusieron la primera piedra en este tema de la laguna de oxidación. Pongámoslo como un acto de buena fe. Los que sin duda alguna aportaron para de esta forma poner las lagunas ahí. Ellos lo hicieron en su momento con el mejor deseo, anhelo y técnicamente. Sí, lo hicieron técnicamente, obviamente. Yo tengo aquí en mi biblioteca, de la cual yo siempre digo es una de las más extensas y posiblemente de las mejores bibliotecas de Manabí, y se lo puedo presentar a usted, un archivo histórico de 1960. Es nada menos... A ver si la mostramos ahí en la cámara para que... Esto es nada menos que el estudio del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias del primer alcantarillado que tuvo Manta y que fue ejecutado... A inicios de los 70. Exactamente, y fue ejecutado por autoridad portuaria de Manta. Este es el estudio. En todo caso, hay una hoja específica. ¿Cuántos habitantes teníamos en ese tiempo? ¿30.000 quizás? En 1900 teníamos 46.600 habitantes. En el 70. En 1970. ¿Y esa laguna se construyeron en base a la población que teníamos o con un porcentaje? Se construyeron con un horizonte de diseño, así se llama en estos temas, horizonte de diseño. El horizonte de diseño, aunque no lo crean, era para el año 2000 y está aquí, está plasmado. Es decir, en el año 2000 se proyecta 150.000 habitantes. 160.000, no te equivocas, Tucho, Sí. 160.000 habitantes en el 2000. Es decir, la vida de estas lagunas en el horizonte de diseño 2000 terminaba. 2000 terminaba. Yeah. ¿Ok? Pero funcionaron correctamente al inicio, cuando teníamos 46.000. Es como cuando los carros le dicen, a ver, capacidad de tonelaje tanto, pero le ponen 20 más. Así es. El carro aguanta. ¿Qué pasó en esa época de 1980 en adelante? Manta creció vertiginosamente y obviamente estos horizontes de diseño quedaron afuera. No se pensó que la ciudad puerto iba a avanzar y crecer tan rápido. Entonces quizás al año 2000 ya teníamos unos 200.000 habitantes, habíamos sobrepasado, ¿verdad?, el número de habitantes que estaba en el proyecto de diseño. Tengo datos del censo del año 2000 y los números de habitantes son 180.000. Así es. Más o menos. Es decir, estábamos fuera del caudal de diseño y obviamente alguien tuvo que darse cuenta que en ese momento ya había una saturación, no podíamos darle tratamiento debido a la cantidad, al flujo que existía en metros cúbicos hora, porque se calculó litros por segundo por habitante y también se calculó... A ver, un poco para aclararnos el asunto. A ver, esa fue una de las causas por las que el agua empezó a irse por el cauce del río. Esa fue la razón por la cual, una vez saturadas
¿verdad? El diseño de la piscina obviamente no quedaba más que en las compuertas soltar, porque si usted... Y además de eso, Jorge, usted con el conocimiento, el tema del asolvamiento también provocó... Si no hubo mantenimiento, obviamente esto apresuró y aceleró obviamente que las lagunas quedaran en desuso. Hablando de desuso, el caudal de diseño para el horizonte final eran 28.000 metros cúbicos en 24 horas. Quizá lo superamos en ese tiempo, y obviamente el exceso que no se podía retener para que el proceso biológico se completara, lo tenían que soltar. Entonces, sin tratamiento. Sí. Claro. Entonces el reconocimiento para aquellos que iniciaron el tema de las lagunas, construyeron las primeras lagunas. Hay que reconocer a todos que en estos 100 años, tu familia, mis padres, tus padres, aquellos que en 100 años, mi abuelo llegó en 1901 aquí a Manta, han hecho algo por Manta. Esta gente que estuvo... O sea que coincide eso con esa frasecita que dice, Manta ha crecido y se ha desarrollado con el aporte de un pedacito de cada uno de nosotros. Por supuesto. Cala. Pero yo soy la tercera generación. Bueno, mis sí, hijos pero la igual, cuarta, mis nietos claro. la quinta generación. Pero estamos en el mismo Pero barco, debe pues. reconocerse a esta gente, a Por esta supuesto, gente que a estuvo eso- en Portuaria, a don esa Carlos gente. Polis Ortiz, los que Claro. pelearon por estas obras. Esto fue un hecho trascendental. Ojalá que lo reconozcan ahora en los 100 años. Post-mortem a esta gente. Esto fue un hecho trascendental. Sin duda alguna que sí. Sin duda alguna que sí. Me permito corregir el dato de habitantes al año 2000, era 192.322. Ahí está. Acercándose a los 200.000 habitantes. sobrepasamos más o Así menos. es, nos Que estábamos 40.000 estaba habitantes por proyectado era encima. para 160. más o Para menos. 160.000 Claro. ya estábamos con... Esa es la parte que la gente no la entiende, que Manta tuvo un crecimiento vertiginoso en las últimas 3 décadas. Y eso también habla de que hubo mucha migración hacia Manta. Y si tú tienes 250.000 habitantes con un diseño como este, tenías que hacer algo, claro. tenías que ampliar. Claro. Claro. Ya no podías tratar las Bueno, aguas. luego de esas 4, ¿qué pasó con las primeras 4? ¿No le dieron mantenimiento? Bueno, ¿En cuando... dónde estuvo el desfase de la...? Obviamente hubieron épocas en las cuales pues no se recurrió a lo que es el mantenimiento bajo diseño, ¿no? Y las lagunas obviamente colmataron, y las lagunas en ese momento dejaron de tratar los excesos. Y en un momento no tenían geomembrana tampoco. Bueno, ese es un tema secundario. Ya les voy a contar ese tema del tema de evitar la infiltración hacia el suelo, ¿no? Okay. Pero, ¿qué pasó? Recién en el año 2011, 10 años después, 11 años después, es que se toma la decisión, ¿verdad?, de ampliar las lagunas. Ahí viene este proyecto de ampliación que creo que se los mostré. Se amplió las lagunas y las lagunas se ampliaron casi al doble. Y hubo este proyecto, por aquí está la fecha de este proyecto, hecho por la EPAM. Esto fue este proyecto de... Ojo que la palabra técnica es laguna de estabilización. De estabilización, ¿no? claro. Sí, esa es la palabra con la que se ve. Esto se lo hizo Ya con en el 2011. Dentro del plan maestro hidrosanitario, del primer plan maestro hidrosanitario de Manta, del año 1998. sí, 2011, se plasma el diseño que A ver, ampliaba. yo le quiero hacer un alto ahí nomás, Jorge, porque usted haber escuchado Sí. hace poco que era el primer plan que se hacía en Manta. Hace pocos días se le escapó una frase ¿Quién dijo eso? a un personero de la ciudad. A un ¿no? personero, Sí, bueno. sí. Alguien que hace shows. Bueno. Entonces, No, a buena no, hora, no voy a comentar sobre... pero a buena hora que sale usted sí, con pero este tema. no voy a comentar eso porque Sí. en realidad yo creo que Nos falta despantanamos. No, primero nos podríamos a discutir Ajá. un tema innecesario Sí, de exactamente. quién tiene la razón, quién no tiene la Sí, razón. sí. No, solamente Yo era por el hecho de que sí sí, había pero plan. yo tengo la documentación Claro. en la mano y aquí Ya. está clarísima. Esta documentación habla del plan maestro hidrosanitario. Ya, o sea que las 4 Sí. que se Hay que construyen, darle crédito al señor Jaime Estrada. ya, las 4 que se construyen en el 2011 en base a ese plan Al hidrosanitario. plan maestro hidrosanitario. Dice aquí, si usted verá, plan maestro de agua potable y alcantarillado. Eso para fue la como el ciudad de Manta. 96 o
98 por ahí debe estar. El plan maestro fue Sí. el año 98. 96, 98. Así. Sí. Pero este es el plan maestro. Cuando retomó Jaime Estrada, hicieron una reconfiguración del plan maestro, se ampliaron la laguna y se extendió parte del proyecto secundario de Manta. ya. Redes primarias, secundarias, la repotenciación de las lagunas. Pero esas lagunas estuvieron bien construidas o no. Ahí también tengo una duda yo, porque, No, ya, no, con, porque, ya con cuatro, claro. ya con 4 lagunas ya alcanzaba para Por 160 mil. supuesto. Y para 4 más Sí. ya son 320 mil O sea, un personas. poco aplicando solamente la lógica, sin Ah, meternos el muy adentro sentido del tema común. técnico. Yo ya. les voy a Por favor. pasar las palabras del doctor Marcos Morán, un erudito en este tema. Fueron mal construidas. Las 4 que hicieron en el periodo 2011. La ampliación, Ya. el diseño fue mal Ya. construido. Así brevemente, ¿qué se hizo? Y le pregunté, pero doctor, dígame solo una. ¿Utilizaron el método americano? ¿No utilizaron el método australiano? Ahí se cayeron. Le dije, explíqueme profundamente esto. A ver, doctor, sí, ingeniero. Los países del norte en que tienen 4 estaciones tienen otro tipo de diseños de laguna. Los países como nosotros, que estamos en la línea ecuatorial, tenemos otro diseño. Entonces cogieron y hicieron un copy-paste de un proyecto americano, el cual no iba a funcionar jamás aquí por los tiempos de retención. Por supuesto. Por los O tiempos sea de que esas retención. 4 lagunas de oxidación. En el diseño. El la diseño se estabilización. cayeron. Pero la estabilización, entonces, entre comillas, estaba bien. Se cayeron, Sí. se cayeron en el diseño. Esa es la base de lo que hoy es una gran realidad que no funciona. Porque yo coincido mucho con lo que más o menos está señalando Christopher. O sea, si teníamos 4 que estaban saturadas, ya estaban prácticamente asolvadas, no estaban funcionando bien, se construyen 4 lagunas más, ¿verdad? Y de bueno, todas maneras... en realidad son 1, 2, 3, 4, 7. 5, 6, 7, 8. 8, por eso. Sí, 8 ocho lagunas, Entonces, sí. las aguas todavía siguen yéndose por el mar. Bueno, a Entonces ver, no funcionan. Claro. hoy muy probable... Estamos descubriendo la verdad. Bueno, hoy muy probable creo que doblamos el caudal de vertido, o sea, del ingreso de los influentes hacia las lagunas, debe ser alrededor de unos 40.000 metros cúbicos. Pero sáqueme la confusión, pues, ingeniero Jorge Palao. El tema es porque si yo tengo 4 que me daban una facilidad, posiblemente, para 150.000 habitantes, y llegamos a 200.000, casi a cerca de 200.000. No. Y luego en el 2011 construyen 4, son 8. Se supone que teníamos más o menos moderadamente el rango. Pero es que no podemos duplicar, es decir, Y que entonces, porque duplicamos por la eso le hablo de extensión. confusión, ¿eh? Sí, no podemos aseverar que porque duplicamos el área de lagunas de estabilización que se construyeron, Ya. estamos duplicando la capacidad, al doble la capacidad de tratamiento. ¿No? Y más No es aún así. si no estaban, si estaban bien Si no construidas. estaban bien construidas, Claro. así ¿Y, es. y con qué capacidad se construyeron? Bueno, hay aquí un estudio el cual dice cuál es la capacidad de las lagunas. Aquí está clarísimo, en todo caso creo que no estamos con el tiempo, pero aquí está el diseño. Ajá. El diseño es claro, dice cuánto entra y cuánto sale, cuáles son los tiempos de retención y los DBA y los DBO que están aquí, clarísimos en cada uno de los puntos. Entonces tú puedes ver que en el trayecto el tiempo de retención y cómo funciona la laguna. Esto era un cálculo. Es cierto, usted aproximado. conoce algo, a ver, entonces si habrás escuchado, Christopher, esto, que no fueron bien impermeabilizadas las lagunas, las últimas 4 también. A ver, la impermeabilización, se hace la impermeabilización básicamente para evitar que en algún momento existe una contaminación del substrato. Es decir, que supongamos estén construidas sobre un acuífero colgado, de que no vaya a haber una contaminación del acuífero. Pero en el sector donde están construidas, que es un lecho... O sea, que eso es... Que claro, porque por infiltración las Ya. lagunas, ¿verdad?, pueden llegar a un acuífero y contaminarlo. Claro, en el caso acá no. Entonces, en este caso no, porque están en un lecho seco. O sea, de un no era río. necesaria. No era necesario por un Ya. hecho. Segundo, lo que se Como para utilizó, aclarar y dejar sí, bien lo de- que se utilizó ahí, básicamente, y el estrato y lo que se utilizó era material impermeable.
La permeabilidad viene, por ejemplo, si usted pone arena es una cosa, pero si usted pone un material que tiene una cohesión molecular, jamás va a permitir que el agua cruce. Claro. Pero siempre se lo hace precautelando. La razón para la que se hace es para evitar que los lixiviados o infiltrados vayan a contaminar aguas subterráneas. Claro, porque el río Manta está cerca. El río Manta puede estar cerca y si en algún momento podemos tener algún contacto con una fuente de agua, la están contaminando. Yo ya no creo que exista una fuente subterránea en este Manta que no esté contaminada. Eso sí le digo. Ojo con aquello. Donde usted haga un hueco y saque eso, ¿Ya? usted va a encontrar coliformes a millares surgir. No existirá una sola fuente subterránea que no esté contaminada. Dios nos libre. Hablemos del tema de las personas que están a lo largo y ancho del río. Ah. ¿A qué se atiene? Podemos ver ese pequeño corte de... sí, donde tenemos básicamente qué es lo que se genera en la laguna. Por ahí había un documento del corte de la laguna facultativa. El corte de don José. ¿Cómo funcionan las lagunas? Ese. ¿Cómo deberían funcionar, no? Ese es, ¿verdad? Sí, si lo ampliamos un poquito, ¿sé cómo ampliarlo? El zoom, para ver si lo... Sí, bueno. Esa es lo que se llama la zona de interacción de una laguna facultativa. Entonces tú podrás ver ahí que hay varios elementos. Los primeros elementos es el viento. Sí. ¿Eh? El viento que crea la aireación superficial sobre la laguna, una reaireación. Luego tenemos la luz solar, que intervienen en los procesos fotosintéticos. Y luego vienen otro tipo de elementos como son las zonas en las que se convierte una laguna facultativa en una laguna múltiple. Las lagunas facultativas son en realidad una doble laguna, una laguna aeróbica y una anaeróbica. Entonces, en una laguna aeróbica, ¿verdad? Se supone que la presencia del oxígeno es muy importante, ¿verdad? Necesitamos aireación. A diferencia de la otra, y sí. esa es la zona fótica, la zona fotosintética, donde se produce a través de los vientos la reaireación y la luz solar, ese proceso. Ese es el primer proceso. Ese proceso nos ayuda a librarnos de la mayoría de los patógenos que mueren por el UV. Luego tenemos una zona facultativa que es anaeróbica. Esa zona anaeróbica que está en el fondo de la laguna es la que donde cero aire, donde la materia orgánica se descompone, se precipita, pero ahí vienen los temas. Cuando no existen las alturas debidas, porque tú necesitas una altura para la penetración de la luz solar, una altura para sellar, ¿cómo se llama?, la reacción anaeróbica, ¿verdad? Ahí comienzan los problemas. Entonces comienzan la interacción de los gases, porque la materia orgánica despide gases, pues ahí tenemos gases. Entonces ahí entramos con 3 tipos de gases. A ver, serían, 5 en total, ¿no? Tenemos el oxígeno, que actúa, ¿verdad?, el oxígeno a través del viento. Tenemos el nitrógeno como un subproducto, tenemos el metano, tenemos el anhídrido carbónico y el ácido sulfídrico. Entonces ustedes ven ahí que no debería desprenderse, si la interacción de una laguna a la profundidad correcta y el tiempo de retención es correcto, no debería desprenderse ni CH4 ni H2S. El CO2 es incoloro e inodoro, pero los otros dos no. Claro. ¿Qué nos preocuparía aquí en Manta? El olor característico que tenemos es el olor de H2S. Y conversaba con Cristian. El olor a huevo podrido. Christopher, el olor a huevo podrido. Que sí hay una afectación para el cuerpo humano cuando existe proporcionalidad de esa y concentración de ese gas en el medio ambiente. Imagínese usted esa pobre, por supuesto, imagínese esa gente que vive alrededor de los cauces y que continuamente están inhalando. ¿Y a qué se pueden atener ellos? ¿Cuál es la consecuencia más grave para ellos? Depende de la concentración. O sea, no queremos tampoco hacer un poco... O sea, no hay estudios tampoco que se aseveren esa parte. No hay estudios. En algún momento conversé con Christopher y le dije a Christopher, lo más importante ahora es tratar de medir estos gases. ¿Cuál es la concentración que tenemos de CO2 que hace daño? Porque tú sabes que es tú sabes el daño que hace el CO2. Lo que tenemos en metano, la concentración en metano,
que Y también es alto temprano- ese el porcentaje de metano. eso se lo mide, hay que Pero medirlo. tampoco Hay que lo tiene. medirlo. Hay que No lo medirlo, tienen, no. sí, y necesitamos un instrumento para No, hacer ya. eso. Y el anhídrido sulfídrico, que es necesario medirlo. Pero está ya determinado. Ahí creo que tenemos un cuadro que habla sobre el anhídrido sulfídrico, si lo podemos ver. Hay un dato donde Un menciona dato donde menciona que las personas con el ácido sulfídrico al inhalarlo constantemente pueden sufrir alteraciones o mutaciones genéticas. y también y no hay estudios, pero a lo largo y ancho del cauce del río hay por Burro, favor, un cuadro que dice efectos del H2S en WWE. Los efectos. ajá. Estas personas que viven a lo largo y ancho del río, ¿les he visto manchas en la piel Mire, constante? hay un cuadro, un Ya. pequeño cuadro ahí, que se lo voy a repetir, que depende de la concentración en partes por millón, causa efectos fisiológicos. De 0,1 a 3, solo el olor. De 3 a 10, olor penetrante. De 10 a 50, partes por millón, ¿no? Ujú. Dolor de cabeza, náusea, dolor de garganta e irritación de los ojos. De 50 a 100, daño en los ojos. De 100 a 300, conjuntivitis e irritación del tracto respiratorio y parálisis oftálmica. De 300 a 500, edema pulmonar. Y ya es un tema que es peligroso para el ser humano. De 500 a 1000 partes por millón, entra en la estimulación nerviosa, ataca los nervios y produce parálisis respiratoria. Vea usted. Ahí está. A ver si vamos a hacer un breve preámbulo aquí, si entendimos. Esos son los cuadros y por el lado derecho tenemos las concentraciones, perdón, lado izquierdo tenemos las concentraciones de así es. ácido sulfídrico. Entonces, esto no lo conocemos. En este momento, los mantenses, aquellos que viven, estos compañeros, Todos estos vecinos que están alrededor de los vecinos, cauces, claro. estos vecinos de esta ciudad, suyos y míos, que viven a las riberas a lo largo de estos cauces infectados, llenos de estas aguas, y que continuamente están emanando estos gases, están expuestos a esto. claro. Y lo desconocemos. Hoy vengo yo a lo mejor a levantar aquí algo que no se ha hablado nunca. Solo faltaría que en algún momento comprobemos cuál es la concentración y ya podemos dirigir cuál es el daño que le está causando a las personas que habitan alrededor de eso. Si nosotros estuviéramos en un país donde el tema de las multas, de las sanciones, Sí. no tendría el municipio ni la empresa de agua el recurso para poder indemnizar a toda esta gente. En este momento todos estuvieran guardados en el Turi. Todos. Ya. Porque en los países donde existe legislación que protege estos temas, estas personas serían enjuiciadas porque son directamente o indirectamente causantes de un daño a la Sí. salud humana. O sea, si la ciudadanía, o sea, los vecinos que viven alrededor de eso, levantan una acción, en el caso que así existiera, imagínate. Ojalá que en algún momento se pueda probar que existe esa concentración, porque lo primero que habría que hacer es evacuar a esa gente, no pueden seguir viviendo ahí. Claro. Pero ¿quién causa ese daño? Hoy se está, descontaminando, una palabra que no sé cómo la usan, descontaminar. A ver, O sea, Sí, sí. yo quiero hacer una pregunta. Pero tiene un fondo esa, Sí, esa yo- esa es que palabra. a eso iba. Sí, ajá. Así, a ver. En Manta, en estos últimos días, a ver, cuando yo hablo de últimos días, incluyo 2020 y 2021. Ya. Se ha dicho de que la pólvora reventó en Manta y que ya el tema de la contaminación está prácticamente superado. Ya. ¿Usted se traga esa píldora? Yo creo que no se la va a tragar, jamás. vamos y parémonos un momentito en, No, el, si puente, en el puente entre la 24 de mayo Ya y lo la hemos Cruz hecho, Antártica. usted lo ha hecho, Christopher lo ha hecho. ¿Puede usted hemos resistir estado- ahí parado No, bueno, unos 10 minutos? sí, es difícil. ¿O usted sale de ahí No, es difícil. espantado?
Yo no sé cómo esta gente, las papilas olfativas de esta pobre gente, se tienen que haber acostumbrado. Ya no sienten eso. Pero cualquier mortal como ustedes y nosotros nos paramos ahí. Sí, es pero terrible. pero solo veamos la contaminación. Sí, sí. También la olemos, no solo la vemos, O sea, también la olemos. a ver, entonces vamos a este otro tema. Oiga, Jorge, no solo a la ver, vemos, a ver, Jorge. la olemos. O sea, el tema de enterrar tuberías no es la solución al problema. Pues ya hablaremos de eso, del enterramiento de tuberías. Ya hablaremos del enterramiento. Entonces, no hay un tema que prácticamente a todos estos vecinos hasta ahora le han resuelto la situación. Pero, a ver, va a empeorar. Porque más agua le lleva. Por favor, pues, Claro. eso allá iba. La famosa tubería de la que usted habla, la Sí. solución, Ajá. entre paréntesis, que va a acabar con la descontaminación o la Sí. contaminación, lo que va a hacer es llevar un caudal mayor a las lagunas. Claro. Estas lagunas que hoy Son no aguas pueden... son aguas viajeras. Esas aguas viajeras van, Ya. suben y bajan, suben y bajan. Claro. ¿Y usted cree que estas lagunas de estabilización pueden tratar ese exceso que podría llegar a través de que recojan más No, agua? pues sí, ya está demostrado. Por favor, sí. Claro. Por Ya- favor. ya lo- ¿Qué ya va a lo- bajar a través de ese cauce? Las aguas. Agua sin tratamiento. Claro. O sea, es un Sin sube y baja como tal. Claro. Creo Eso- que es un sub y baja. Y Sí. hace unos días sí vi que había un video circulando donde se había colapsado la planta de Miraflores. Perdón, la estación de bombeo de Miraflores. Ah, ¿usted conoce de eso? Claro. Usted Sí. en algún momento cuando estuvo como concejal del cantón, usted estuvo presente en algún momento. No sé, Dios no quiera. Han repotenciado la estación de bombeo de Miraflores. Pero ¿cómo Pero- repotenciar? A ver, ¿Cómo descontaminar? no sé, pero ¿cómo? Han, han No es un caramelo, no es repotenciado. un caramelo eso de cuando te dicen repotenciar. Entonces la gente dice, Yo, vale. a ver, ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Descontaminar o eliminar la contaminación? remediar. 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 Remediación es la palabra correcta. Intervención para remediar. Pero bueno, ¿qué me preocupa de eso? ¿Habrán tomado en cuenta el caudal de aporte que trae la famosa tubería de los millones? ¿Cuánto es? 1.2 millones. Uno- Parece que está más arriba de eso. Bueno, esos son los Hicieron- datos que nos dan. Bueno, por eso. ¿Cómo? ese- A ver, acaban de instalar ese muro también. cuatro equipos de bombeo, 4 bombas sumergibles nuevas. ¿Qué problema han tenido ahí? Se supone que esos equipos iban a renovar los equipos ahí que ya tenían problemas, que continuamente estaban fallando y obviamente tenían problemas de bombeo, pero tendrán la capacidad para llevar el exceso de lo que están llevando. Yo me acuerdo que por el primer emisario de 630 milímetros, no se podía llevar más allá de 650 litros por segundo. Creo que construyeron un segundo A emisario. ver, y entonces aquí me deja usted también una duda. ¿Que es al ojo que hacen y obvian la parte técnica? Porque usted tiene que ver la capacidad que va a trasladar o que va a conducir por esa tubería para de esa manera poner también las tuberías. en un De mundo por ideal sí, se haría eso. Colocar de por también sí, el tema de, en de un las mundo de ideal bombas. por se haría sí, aquello. de por sí. En un mundo ideal se haría aquello. No, de por sí el cárcamo de bombeo de la estación de aguas servidas de Miraflores es ya un reto. Esa estación, el diseño, fue un diseño equivocado. Esas Ha son las tenido tuberías a que lo va por el río largo de Manta. estos años muchísimos problemas. Y ahora me he enterado últimamente que cuando instalaron estas bombas detectaron que la losa de fondo estaba fracturada. Papá. ¿Y eso? Bueno, significa que en algún momento nunca se la reparó. En el área constructiva, en algún momento tuvieron dolores de cabeza e hicieron un búnker. Si usted va a la estación, verá que la estación no tiene el espesor para las paredes, no tienen el espesor que hubieran tenido necesario, a lo mejor 30 a 40 centímetros de hormigón armado. Resulta que tienen una pared de casi 1 metro de hormigón armado. ¿Por qué? Porque tuvieron filtraciones y para poder tapar esas filtraciones y para evitar que se hunda la estación, hicieron eso. Pero ¿Cuál es la dice- alternativa? Porque eso es un tema de preocupación también. Está metida en todo un barrio donde está, yo diría, más que congestionado el asunto por ahí. La Ensenadita, Ya el 4 todo. de noviembre, El barrio 8 de octubre, enero. todo. Sí. Sí, todo A eso. ver, pero debe haber una alternativa. Debemos pensar en las próximas generaciones. No le vamos a dar una situación de complicación. Porque eso es una cuestión de mucha responsabilidad también. Hay que meterle cerebro también para ver dónde se puede, no sé, trasladar, ubicar. ¿Usted cree que debe seguir ahí? Yo creo que los nuevos diseños debieron haber contemplado otra ruta para llegar, ¿cómo se llama?, a la laguna de estabilización. Nosotros las planteamos en algún momento, pero vinieron unos jóvenes
como decía el ingeniero Eloy Rey, y es ingeniería joven, y ellos dijeron, no, la ruta es la misma. ¿Qué se planteaba? Ya no tener esta ruta, sino otra ruta, y que desde las estaciones de bombeo primarias, como en el caso de la estación de bombeo de Los Esteros, se bombeara directamente hacia la laguna de estabilización, que los colectores de arriba, del que tienen carga suficiente, gradiente, que no haga como los trenes, estación. no, pues, claro. O sea, gran parte del Manta está montado sobre una meseta que está por encima de los 20, 30 metros de altura sobre el nivel del mar, y la estación de Miraflores está pero por debajo. paseamos muchas tuberías por debajo, Sí, para así llevarla a Miraflores también. Es un Así negocio, es, así es, ha habido un proyecto que lo hizo... Las aguas de Manta bajan hasta Miraflores, y de Miraflores van a la rebombean. laguna. Claro. Las aguas de Tarqui lo mismo, van a Miraflores. Sí, debieron... Esas son obras que ganan votos. Bueno, son obras que hacen plata también. Esa es, bueno. yo creo también. O sea, entre más construyes, Claro. obviamente haces dinero. Oye, yo le Pero quiero hace preguntar algo mucho tiempo- a Jorge. ¿Era necesario colocar ese muro ahí en la parte de Tarqui? Sí, también. Ahí por donde está la vía puerto-aeropuerto. Es una de las maravillas de... Permítame decirle que todavía no conozco el propósito de eso. Es un tape a un mirador, un tape Es a... una contaminación visual eso. un tape a la contaminación visual. No sé. No, antes por el contrario. Eso es contaminación visual porque ya no pueden ni siquiera ver el mar. Ay, lo que yo pienso es que en algún momento se olvidaron del cruce sobre el puente para pasar la famosa... Se olvidaron. Claro. Entonces Sí. la tubería la van a llevar por encima y obviamente Sí. para que no se vea visualmente la tubería sobre Porque eso el no puente. tiene sentido, ¿verdad? Bueno, lo hubieran cruzado por debajo. Claro. Claro. Agarrado al puente, o a lo mejor no lo diseñaron así, pero lo hubieran colgado, pasado debajo del puente o al otro lado del puente. Vayamos no al es la tema- primera tubería que, Claro. que se adosa a un puente, pues Sí, no, sí. no es la primera. Sí. Lo hubieran adosado del otro lado, pero yo entiendo que tenían muchos problemas técnicos. El tema Y- de la estación Miraflores. ¿Usted dónde así visualiza dónde se podría colocar para sacarla de ese lugar? Yo diría que habría que hacer un pequeño rediseño y hacer estaciones de bombeo secundarias, como la de Los Esteros, básicamente, Ya. pequeñas. Redirigir todos estos vertidos que no tienen la pendiente. O sea, ni para no- darle más carga de aguas. para seguir cargando a Miraflores y en algún momento... La de la vamos- parroquia Manta para directamente. Manta, que vaya directamente a través de Las un que colector vienen nuevo. del lado de la parroquia del Faro, directamente. Directamente lo que se bombea, el Royal Faro recoge... Y se alivia la carga, sí. Y se alivia, ¿cómo se llama? Miraflores. En realidad yo no había pensado en eso, que Miraflores ya está en el centro de la ciudad, es Claro, una está bomba complicado. de tiempo. Tenemos Sí. un mercado, tenemos ahí Es una bomba de tiempo, sí, es una bomba vivienda, de tiempo. sí. ¿Y Se esta tiene que- estación, la estación Humiña? ¿Qué tal? Bueno, la estación Escuela de Pesca. Hoy día me pasaron los planos. Hoy día recibí los planos de eso, porque obviamente no conocía a profundidad ese tema. Mire, en algún momento en la administración de Jorge Zambrano me llamaron para que actuara dentro de un diseño específico de la estación de bombeo Humiña. Entonces, yo les planteé que se hiciera básicamente un diseño como se hacían los diseños en, por decir, Oslo. No tendríamos por qué inventarlo si ya estaba hecho en Oslo, en Noruega. Ujú. ¿Verdad? ¿Y qué era lo que había de por medio? El problema de las pendientes y cómo recoger agua de varios lugares donde no teníamos acceso. ¿Qué había de por medio que impedía que se recojan las aguas sobre el nivel de la playa? El hecho que cuando creció ese sector, quienes tomaron el frente marítimo fueron gente adinerada que hicieron mansiones. Y estas mansiones tenían al frente, ¿verdad?, sus piscinas, tenían sus muros de contención. Entonces, colocar un emisario o colocar un colector para esas viviendas cercanas a la playa en sentido inverso era imposible, porque usted no le iba a destruir la piscina al doctor Mori y pasar de por medio un colector, ¿verdad? O al señor Carlos Navarrete más adelante y así a século seculorum. Entonces era imposible. Entonces vino don Glenn Flores, mi amigo y compañero de la universidad, y tuvo una idea genial. Yo pienso que hubiera funcionado si hubiese sido otro el tema. Y dijo, bueno, pongámoslo abajo, recojamos abajo, en la playa, en el límite de la playa.
Facilitaba algunas cosas ahí. Sí, facilitaba. Pero Sí. el hecho es este. O sea, que con mi idea estaba bien. Con mi idea sí, porque no había otra solución y porque como le digo, le va a tirar abajo la piscina al doctor Mora, al que Sí, seguía, claro, sí. porque estos señores tenían todas sus piscinas frente al mar. Pero la construcción quizás fue la inadecuada. No, ahí falló algo. Por eso yo no estuvo bien. La idea de Green fue genial hasta que cuando él quiso enterrar el emisario, se encuentra con un lecho rocoso impenetrable. Ya. Ahí comenzaron los problemas. Porque entonces es un planchón que hay ahí. Es un planchón. Sí. Entonces, no se pudo enterrar el emisario y esos son los grandes problemas Y que para tiene. hacerlo, el costo era muy elevado. Era muy elevado, no Claro. había. Además había que romper media playa y ahí no se puede trabajar 24 horas al día, sino sube, baja marea y cuando la marea está abajo, trabaja. Entonces se tomó la decisión de que el emisario se lo enterrara superficialmente. Y ahí vienen los desacoples, porque cada vez que hay un aguaje, golpea contra el emisario, desacopla la tubería. Pero más y fácil permane- desacoplar la tubería de cemento que la de PVC, ¿o no? Da igual. Sí, Pero nunca fue realmente. Pudieron haberse utilizado sistemas de anclaje ya, muy también, diferentes. para ¿verdad? protegerla. Y para Incluso protegerla. Protección, me imagino. Protección, un enrocado, no sé. Algo más. Pero todo cuesta. Por supuesto. Mire que la estación ha permanecido en su sitio y no ha habido terremoto, tsunami, nada, ni Es por el ni el tema peor del- aguaje de todos los tiempos. La estación suelo. en sí, la obra civil sigue ahí. Pero el suelo mismo le ha ayudado también. El suelo también. Entonces, Rocoso, claro. ese fue el problema real. Que no se pudo enterrar el emisario porque se encontraron con un lecho rocoso. Ok. Pero ahora Eso. sacaron banderas diciendo de que ya estaba solucionado el A problema. eso iba No he yo. ido por ahí. Hay una nueva estación de bombeo que según hace unos Ya. meses, el 15 de febrero más Pero o menos. siguen ahí todavía. Vi que dijeron, ya se acabó tubería. la contaminación. Incluso la inauguraron. Hicieron unos cuantos shows ahí que se había inaugurado esa obra. Pero veo ahora, que- ahora han empatado pero ahora- plástico con cemento. Con la ahora tubería veo que han plástico hecho- con cemento. PVC Sí. con cemento. La tubería es mi mano. Sí. Y la tubería que se ancla a ella es así, de Sí. mi dedo. Sí. Entonces queda abierta. Y eso está que le sale agua a cada momento. A ver, No. a ver, se supone que iban a mitigar todas las descargas con una nueva estación y un nuevo colector y un nuevo cárcamo. Sí. Este nuevo cárcamo iba a recibir todas esas aguas que se estaban recibiendo directamente en la otra estación. Se supone que así era. Pero eso no era posible hacerlo por una simple razón. Porque el colector de esa estación estaba también en el mar. De eso sí, si ustedes se dan cuenta, todavía existen los rastros, porque ahí están los tubos de hormigón, ¿verdad? Sí. Invertidos, que eran básicamente los colectores. Ahí están todavía, son mudos, ¿cómo se llama? Testigos, esos no se han movido, están anclados en arena. Entonces no inauguraron Entonces, nada. no, yo no sé cómo están recogiendo las aguas en el cárcamo de la nueva estación, pregúnteme, porque usted tiene que vencer la gradiente, pues no. Por supuesto. Si no hay gradiente hidráulico, ¿cómo usted saca, por ejemplo, de la casa de esta niña que vive frente al mar, que fue mi compañera de colegio y de escuela en el Estela Maris, cuando era hace 50 y... ¿Cuánto será? 60 años, también era Mixto. Hombre y mujer. mixto, ¿no? Claro. Ingrid, ¿cuál es el apellido de esta niña? El padre tenía una... Evans. Evans. Ya. Ingrid Evans. Doña Ingrid Evans, que vive al frente, se ha dado cuenta que sigue igual. Todo sigue igual. Y en la calle, en el callejón donde ella tiene acceso a su vivienda, a la parte posterior de su vivienda, se iba a construir una de las 7 microestaciones. No eran Ya. minis, ¿no? Híjole. Microestaciones de bombeo. A cada final de cada callejón para recoger en la cota menor se Sí, iba a van a- recoger agua ya. y para arriba y hacia esta estación. Dígame usted, primero tendríamos que pensar, ¿están funcionando las 7 microestaciones o se sigue arrojando al colector viejo? Si esas 7 microestaciones no funcionan, jamás funcionaría la nueva estación. Bueno, como coronario, yo creo que no están funcionando Sí. Ah, caramba. Y hasta entonces, ahora. ¿y la remediación? No, sí. Yo creo que solamente fue En redes. levantar banderas y eso y nada más, ¿no? Ya se está haciendo una Sí. costumbre en Manta, ¿cómo se llama? Levantar banderas. Sí. Y eso es malo. Sí. Si se induce al engaño bajo cualquier pretexto, yo creo que estamos siendo asaltados en la inteligencia. Ojo,
Ojo con lo que digo, ¿no? Si se Ya no, induce, ya no será solamente un insulto, por favor, sino asalto. un asalto. Invita a la reflexión también. Invita, ¿por qué? Porque no lo merecemos. No merecemos eso. Hay gente que paga sus impuestos, ¿verdad? Hay gente que creyó en esta administración, que votó en esta administración y en las otras administraciones. Pero yo me gustaría revisar ese plan, si ese plan se ha cumplido. Fuera de esto, ¿se cumplió ese plan o no? Vamos a analizar el plan de una mejor ciudad en el año 2019 Porque si no se ha cumplido eso, tampoco se cumplió esto. Ya podemos analizar qué se cumplió y no se cumplió. Ahí está. A ver, yo una pregunta, y le hago la pregunta así de esta manera, ¿no? ¿A quién? Bueno, Ah, a la ciudadanía, ok. a todas las personas que puedan de esta manera también Pueden emitir un comentar, criterio. ¿no? También, dejar sus comentarios. Cuando inscribes un plan en el CNE, ese plan debe cumplirse. No se cumple, eres moroso. Por supuesto. Y hasta merita en un momento determinado, la misma ley lo establece, que te pueden remover desde tu cargo, de tu función, porque le has mentido a la población. Al no cumplir, cuando usted no cumple un plan de trabajo, sin duda alguna, eso indica que estás falseando la verdad. Claro. Si es que no se cumple. Don Tucho, usted fue político. No, yo no es que Fue sea concejal, político. Pero no, Sí. pero en su momento, si usted prometió algo Sí. y después viene 4 años después a decirle que otra vez le va a prometer, ¿usted tiene cara para mentirle a la gente? Pero hay caraduras también. Pues. Es cara dura. Sí, hay gente que No, pero caradura. veamos, no sé desde el punto de vista qué repercusiones puede tener si usted le entrega en el CNE este plan obligado, porque son obligados Claro. los candidatos a entregar su plan de Tien- acción. tien- Tiene la comunidad, todo el derecho de plantear una remoción del cargo. Una ¿no? revocatoria de Claro, promoción. claro. No conocías. Yo no había visto desde hace algunos años este tema, ¿no? Pero Bien. veo 11 puntos. Esto es algo que se vendió. Esto se vendió y en base a lo que se vendió, una candidatura llevó adelante un exitoso, ¿cómo se llama? Que a la final, pues, exitoso, entre comillas. Bueno, Sí, como lo que ha sido, pues no solamente estrategia de marketing. No, Sí. fue exitoso. Yo entiendo que en el fondo, porque llegó a la alcaldía Claro. Bueno, por eso. en base a esto. Porque esto se vendió. Ya. Ok, ahí está. Ahí está. Ahora- Entonces analicemos la parte de la propuesta 2. Mejor ambiente. Ustedes pondrán la nota, yo les leo y ustedes pondrán la nota. Dice el punto número 1. Mano dura. ¿De al cuánto a co- cuánto es el puntaje? ¿De uno a cuánto? Solo Ponga la digamos, nota. ¿cumplió o no cumplió? Ah, ya, eso es Sí. mejor. Sí. Sí, no, ¿no? Ya. Mano dura al contaminante, con ordenanzas que se respeten. Pero de forma general, el mejor ambiente, dice, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Si tú pones Bueno, el un punto- tratamiento No, dice propuesta de 2. lodo, La no. propuesta 2. Arriba ahí dice propuesta Propuesta 2. dos. En una Es que esquina. hay varias propuestas, ¿no? Sí. Mandó algunas. Pero bueno, la mano propu- dura al contaminante, con no ordenanzas. creo. Con ordenanzas A que ver, se respeten. ellos pueden saltar y decir, no, mano dura al contaminante, ya sancionamos a una empresa, Ya. a una industria. O sea, Chévere. son reactivos. Claro, ahí ya sacan a relucir eso. Pero pregunte, ¿y la empresa sigue contaminando o no sigue contaminando? La contaminación al mar es visible, ¿no? Ya, 4 plantas de tratamiento de aguas servidas. 4 plantas de tratamiento de aguas servidas con capacidad de procesar Lo 15.000 que pasa es que metros creo que cúbicos lo por que, día. lo que pasa es que un poco Jorge podía dar una respuesta a esto, Sí. pero creo que Jorge no ha estado haciendo un seguimiento de esto. No, pero sí Ya. tengo números para Ya, eso. ya. Le puedo decir cuánto cuesta. Entonces, ¿cuánto costaba eso? Sí, pero digo, no, esas 4 plantas de tratamiento de aguas servidas, ¿Dónde están? ¿dónde están? No, pero tiene un dato. Una ¿Cuánto planta cuesta? de tratamiento de lodo, ¿dónde están? Individualización de los sistemas Del de alcantarillado Sí. y desconexión del sistema de aguas residuales. Esto es lo que siempre se vende también, esto aquí, de individualizar los sistemas. Don Jorge, ¿usted cree que es posible y sería lo ideal volver a romper las la calles? inversión en el punto 2 podría llegar a los 60 millones de dólares. ¿Ya? O sea, cada plantita de ellas... No, la inversión total, porque Ah. se supone que para procesar 15.000 metros cúbicos estamos hablando de ¿cuánto? 60.000, ¿verdad? Sí. Una planta de 60.000 metros cúbicos cuesta 60 millones de dólares. Incluye, pero obviamente tienen que
Que todos los Pero usted no ha sacado tampoco un poco el tema a relucir, pues. Ustedes se están olvidando de la pandemia, panas. ¿Qué pasa con Y el la terremoto pandemia? también, ¿no? El terremoto. No, la pero es que estamos pandemia. hablando... terremoto fue antes. No, también lo sacó. Pero estamos hablando de la propuesta de esta No, administración. él la sacó. En Ya. el año 2019 dijo, por los estragos del terremoto no vamos a poder hacer nada. Oh, Hasta el año 2020, enero de 2020, le tengo el seguimiento que decían aquello. Y yo les creía. Bueno, aquí sí, de manera así rápida, yo digo que no se ha Sí. cumplido, porque parques lineales, ¿dónde está ese parque lineal? No lo he visto, man. Rescatar el borde costero, Ahí dice restauración de las playas. ¿dónde están? Los heteros igual, El Tarqui siete- el igual, 8 es igual. incluso peor. Control de sedimentación, sigue igual. Eso Rescate del no. borde costero. Por ejemplo, ese es un tema que lo conversaba contigo, ¿no? Ellos no tienen ninguna competencia sobre el control de la sedimentación. Si ellos llegan hasta el borde costero, de ahí para adelante es quien tiene el manejo de playas y quien tiene el manejo de Marina. la bahía, obviamente. Pero ya el tema de la sedimentación, que es para el acceso al puerto, ya hicieron un dragado. TPM realizó un dragado hace poco. Ahora, la sedimentación a las playas, pues si está tan sedimentada. O sea que en ese punto, el sexto, Sí. no tiene ninguna... No tiene competencia. ¿Qué competencia. competencia tendrían sobre el Claro. tema de la sedimentación? En la bahía la competencia la tiene intrínsecamente quien maneja el tema de la bahía. Y en este caso, TPM ya realizó para los accesos a los muelles, ¿verdad? El dragado necesario. Oye, este está interesante. El 11, a ver si lo pone un poquito más arriba, el 11. El 11, mire usted. Campañas municipales permanentes para enseñar a nuestros niños y jóvenes a proteger los recursos municipales. Naturales, perdón. Y las 4 R. Reducir, reutilizar, reciclar y reeducar. Eso Eso está interesante. Sí, pero, a ver, yo no conocía las 4R. Ya. Mundialmente se conocen solo 3R, Tres, tú sabes, sí. no conozco. Ya. Este es un invento muy interesante. Ya. Esas 4R vamos a tener que venderlas, hay que patentarlas y venderlas. Ya. Porque a nivel mundial, las 3R son conocidas. Y ¿Cuál se es eso? A ver, venden. para que se la diga. Esta, reducir, reutilizar y reciclar, Ya. hasta hay un logo específico Sí. para eso. Creo que lo tengo por ahí. Véame si está un logo que dice las 3R ahí. O sea que el reeducar eso no está ¿De bien. dónde lo sacaron? Claro. ¿Qué Es que, vamos a es que tiene reeducar? que estar enfocada a la parte ecológica. Y bueno, la educación entra, pero entra dentro del... Pero es que está señalando es campaña, como- pero dice campañas municipales. Es que para reducir uno tiene que estar educado. Sí. Para reutilizar también. Y para reciclar también. Sí, o sea, no sé si tú has escuchado. Ahí están las 5 R del Usted tiene reciclaje. 5R. Ahí hay 5R del Acá hay cinco. reciclaje, pero del reciclaje, Ya. no de cómo se llama, no de lo que él está hablando aquí. Está hablando de un tema medioambiental. Ahí están generalizados. Esas 3R, esas 5R están en la palabra reutilizar, no en la palabra en contexto. Proteger los recursos naturales y los temas medioambientes son 3R. Reducir, reutilizar y reciclar. Pare de contar. Esto le aumentaron Reeducar. reeducar. Patentamos, A ver, pero, a ver, démosle. ¿cumplió o no cumplió? Yo diría que de las 11, ninguna. Ya, ¿y usted? Tengo una duda inmensa sobre esto. La verdad que yo no había revisado esto hace algún tiempo, ¿no? Y esto raya en falacia. Pues ¿cómo va a hablar de 4 plantas de tratamiento de agua servida? ¿Cómo fue la palabra que dijo usted antes? Que es un atentado a las personas. Un asalto a la inteligencia. Yo no había mirado esto, pero la gente lo compró. En su debido momento compraron esto. Pero mire, en Mata tenemos personas muy conocedoras, muy profesionales. Sí, se les pasó por alto, no lo leyeron. Esto que dice control de sedimentación, por ejemplo. El tema de las 4R también se les fue. Recién Nadie se veo... tuvo a mirarlo. Recién veo con detenimiento y profundidad este tema, ¿no? Pero vuelvo al inicio, a que estos temas rayan en un asalto a la inteligencia. Así es. No es un insulto, es un asalto, porque decir que va a construir 4 plantas de tratamiento, ¿qué tiempo queda? Ya un año, me imagino, ¿no? No lo sé. Estamos a abril, ¿no? Claro. Con pandemia o sin pandemia, eso no podía hacerse, porque para construir esto se necesitan recursos. Y yo no creo que a Manta le han llegado recursos. No creo. Recién creo que están llegando 4 millones
y pico para algo aquí, ¿no? Claro. Pero para el tema medioambiental y el tema de agua y saneamiento, yo no creo que han llegado recursos. Se está haciendo esto con los remanentes del Banco Mundial, porque todo lo que se ha hecho, por ejemplo, la estación Umiña, eso es un tema del Banco Mundial. Claro, el tema mismo de la tubería está que... Eso es un tema del Banco claro, Mundial. también quedaron ahí unos recursos para Unos eso. recursos y creo Sí. que los reorientaron. Pero no me había fijado en esto profundamente, es una pena, ¿no? Ojalá podamos a futuro, cuando se lancen este tipo de propuestas, analizarlas a fondo, porque no se puede vender esto. Bueno. Se está enmascarando el problema de la ciudad. La ciudad es una ciudad que tiene dos caras opuestas totalmente. A partir de este puente del río Manta y Burro, para el otro lado es otra ciudad. Es otra ciudad. Cruzas el puente, tienes un polo, que en algún momento era un polo de desarrollo productivo, Tarqui, abandonado. Y el resto de la ciudad no se parece. Una ciudad abandonada. Y de ahí para allá, todos los días, Sí. alguien inaugura un nuevo proyecto. Y ese proyecto que inaugura un edificio de 15 pisos, comprados todos por expats, así hablan de que quienes han comprado eso son americanos y canadienses, no saben que ellos con sus vertidos, con lo que ellos van a... Claro, también van haciendo más grande la carga. Van haciendo muchísimo más grande la carga. Sí. Pero los proyectistas o los Pero desarrollos... estamos de acuerdo con el tema de la inversión, estamos de acuerdo. No, sí, Sí, indudablemente. Pero también preocupante... Me preocupa que esta gente viene Claro. sin olfato. O Claro. sea, el olfato lo tienen básicamente para la inversión. Claro, Pero no huelen usted ya sabe, ¿no? claro. Sí. Pero esto es una ciudad con dos caras. Y la ciudad no debería tener dos caras. Un tácito abandono del otro lado del puente, ¿verdad? Y todo se enfoca hacia el otro lado del puente. Eso es todo. ¿Qué tenemos para...? Pues tenemos un tema más. Hablemos un poco de las soluciones. Algo muy breve. El tema es que es el tiempo. Claro. Sí. A ver, yo creo que con Jorge Palau podemos nosotros hacer un programa de 1 hora con 30 minutos sí. y todavía nos queda tiempo. ¿Sí? Porque aquí, por ejemplo, el tema de las soluciones es un tema que todavía No se ha tocado. No se lo ha No, tocado. hemos hablado más de los problemas. Lo hemos tocado. Sí. ¿Sí? Y eso es un tema bastante interesante porque la gente dice, bueno, y estos panas critican, hacen observaciones, Sí. pero ¿dónde está el tema puntual de la solución? Pues? Mire, yo solo voy a poner para que usted vea cómo se manejan estos temas y que mucho no va a cambiar. Lo hemos discutido con un grupo de amigos, estamos en varios foros con estos jóvenes. Tengo el gusto de que ya nosotros tenemos que comenzar a transmitir conocimientos, ¿no? Y hay una nueva generación, jóvenes como Christopher, con los que estamos empezando ya a transmitir conocimientos, ¿no? Hemos conversado sobre cuáles serían las soluciones. No es tan fácil. No es tan fácil revertir una pandemia, revertir un terremoto. Nosotros hemos sido golpeados estos últimos 6 años duramente. Pero tiene que haber una visión a futuro, no una visión de túnel. Tiene que haber una visión, un camino claro, una hoja de ruta que no existe en este momento. Esa hoja de ruta no puede ser yo recibo un billete y lo uso en esto. No, o sea, hay que sentarse a pensar, por ejemplo, ¿dónde está el gran problema de la contaminación? Está en los orígenes. Y si no controlamos eso, no vamos nunca a poder resolver ese tema. Imagínense. Entonces no ha habido mano dura, por ejemplo, que ahí vi Claro. uno de los puntos Por ejemplo, de la mano dura. esa cantidad de agua, 40.000 metros cúbicos que llegan allá, podían ser en algún momento reutilizables para riego, pero no son reutilizables para riego porque según las normas Riverside dicen que esa agua con ese nivel de cloruro, esa composición de cloruro, no se las puede reutilizar. Pero el cloruro que viene en esas aguas residuales, se lo puede controlar en origen. Si le ponemos manos duras y que la gente no puede arrojar vertidos que contengan ese nivel de cloruro. Y vamos a mejorar los procesos. Por ejemplo, las grasas también, no puedes arrojar grasa porque eso actúa inversamente en los procesos. Una pregunta,
Pregunta, Ya. ¿los humedales no pueden de alguna manera hacer ese trabajo también? ¿Cuáles son los humedales? O sea, todos los sembríos estos de caña que tú puedes Es muy lento. Sí, el proceso de... Son procesos lentísimos. procesos Por naturales. absorción, o sea, Sí. realmente son procesos por absorción y tendríamos que sembrar Yo hablo de las 100. aguas que están ahora, ¿no? De estas aguas alrededor de ellas, no sé, pregunto. Podría, pero todo lo que se utilice con ese nivel de cloruros va a estratificar el Y suelo. entonces, todas esas aguas que están arriba en la Mire, laguna, y yo les ¿qué puedo se podría mostrar, hacer? hay un ejemplo claro de qué producen los cloruros y los llevo. Las 550 hectáreas de la plataforma de RDP. Odebrecht tenía que haber utilizado agua dulce Ya. para el Salada, tema, para el claro. tema de cómo se llama del suelo. Para los trabajos que se hicieron ahí en la estabilización de taludes y cómo se llama, en la compactación del suelo. Utilizaron agua de mar. Vaya a ver si crece ahí un mosco. No, si eso está terriblemente. Eso está, Sí, ¿por qué? Porque estratificaron el suelo. claro, sí, señor. Claro. Toda la Salinificaron. compactación se hizo con agua salada y tal es así que usted va y ve peladas, limpia, Sí. y alrededor, ¿verdad? Todo lo que son hierbas y malas hierbas llegan hasta el límite y de ahí no pasan. Por Es ese verdad. motivo. Entonces, las aguas de Manta en su estado actuado, los vertidos, lo que podríamos reutilizar de la laguna, no son reutilizables, las famosas 3R, por el nivel de cloruro. 4, no le quite uno. 4. Entonces hay que reeducar, Sí. la cuarta R, entonces hay que reeducar a nuestra gente para que no arrojen, ¿verdad? No contaminen los vertidos y que podamos en algún momento tener agua de calidad que la podamos reciclar. Ahí podemos tener todas las laderas. Tenemos un gran problema que lo sabe, la contaminación por particulados, que Bien. Christopher ya también la está investigando. El polvo. Esas laderas, esos taludes, todo eso los podríamos, ¿verdad? Irrigar, A podríamos... ver, hagamos un compromiso. El próximo lunes podríamos volver a invitar a Jorge. 2 horas. La invitación está hecha. Para la Y- próxima y, vez. y en público está hecha la invitación como para que no diga que no. Para continuar, o sea, para cortar ahora y luego volvemos a estar el próximo Como un lunes. ciudadano responsable, un hijo de Manta, como alguien que quiere a su ciudad, comprometido, amigo de usted, mi querido Tucho. Este joven lo conozco hace poco, pero sí es necesario, ¿verdad?, ampliar un poco este conversatorio y ir un poco más allá de lo que hemos hablado, porque en realidad la gente desconoce muchas cosas. Por ejemplo, eso del particulado, la gente no lo conoce, no saben que se están envenenando con los particulados. Ya hay un estudio ya. Yo tengo hecho el estudio. Usted lo sabía eso. Y a ver si Y para para la próxima aquellos que semana, me- el próximo lunes ya tenemos también Los datos. temas. Y para quienes me están escuchando, les digo que es un particulado. Miren su aire acondicionado cuando lo limpien o el piso cuando lo barran y se van a dar cuenta que en Manta la mayoría de lo que esté en el piso no es polvo sino ceniza negra. Claro. Entonces eso lo vamos a tomar en cuenta como un punto de observación para decirle que Manta tiene contaminación acústica, contaminación por particulado, la visible, la invisible, la contaminación por los lechos secos. O sea, esa es la parte que la gente no lo ve. Estos jóvenes... Y hablaremos de la calidad del agua también. también eso, estos Oye, eso es jóvenes un tienen tema, la ¿no? posta. La planta desalinizadora. Sí. Eso es un tema complejo porque ahí se va a generar un residuo que no se sabe dónde lo van a mandar. Bueno, sí. Pero es que todo eso queda como canto de sirena. Claro. Sí. No sé si Queda la invitación hecha. dejamos tranquilamente planteado para el próximo lunes. Sí, por supuesto. Aceptada la invitación, estaría aquí. Ya, ok. Muchas gracias al ingeniero Jorge Palau Guillén, con quien tuvimos este diálogo tan importante sobre el tema de la contaminación de Manta, y lo estaremos ampliando en el próximo programa, en Descubriendo la Verdad, sin barajo, en la 2020 online, la Radio Manta, junto al ingeniero Christopher Muentes. Un placer. Un gusto. Jorge. Gracias por la invitación. Eduardo Tucho Velázquez, sin barajos, Y el ingeniero Christopher Fuentes, descubriendo la verdad. en la 2020 online, la radio.